Bueno, muy buenos días a todos los que nos miran. Les agradezco muchísimo que atiendan a, a esta conferencia en vivo. La conferencia lleva por nombre La influencia de la retórica en la armonía. Eh, yo debo de comentar de manera muy importante que la situación de tomar en cuenta la retórica ha sido algo que para mí ha generado una pasión muy importante y una obsesión, sobre todo gracias a la influencia de mi profesor, el profesor Rafael Palacios Quirós, que es un gran oboísta y un gran profesor que comparte muy bien y con demasiado amor por la música sus conocimientos. Eh, bueno, de nueva cuenta, quiero comentar que es todo un placer para mí estar inaugurando este festival y vamos a comenzar. Según Marco Tulio Cicerón, el orador perfecto es aquel que es capaz de enseñar, de conmover y de deleitar a su audiencia. Esta audiencia puede estar formada por tres tipos de personas, también según Marco Tulio Cicerón. Puede estar formada por personas que saben mucho, que saben más o menos y que saben poco o nada. Y a esos tres tipos de personas, Marco Tulio Cicerón dice que el orador perfecto debe de ser capaz de enseñarles, de conmover y deleitar en sus propios niveles, pero a los tres. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo logra el orador perfecto persuadir? ¿Cómo logra conmover? ¿Cómo logra enseñar? ¿Cómo logra deleitar? Pues por medio de la retórica. La retórica, dentro de tal vez alguna definición un tanto coloquial, fácil, es el arte de persuadir por medio de la palabra. Sin embargo, como lo diría la doctora Elena Bernstein, es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Eso es muy importante. La retórica es un recurso de palabra, originalmente, que nos funciona para persuadir, o sea, para lograr que las personas crean en todo lo que estamos diciendo nosotros. ¿Sí? Y esto es importante. Bien. Para elaborar un discurso retórico, Roland Barthes define 5 partes preliminares, que son la invencio, la disposicio, la elocucio, la memoria y el accio. La invencio es esta parte preliminar en donde el compositor genera su propia idea o el escritor genera su idea. La disposición es cómo va a organizar su idea. La elocución es esta parte de estas 5 partes preliminares, de donde quien realiza el discurso retórico elabora las partes, las desarrolla, las hace más complejas. La memoria es esta parte del discurso retórico donde nosotros leemos, conocemos, nos apropiamos del discurso. Y el accio es poner en práctica, poner en acción el discurso. Esas son las 5 partes preliminares que se nos dan para poder escribir un discurso retórico.
Para esto es muy importante. Nosotros, si vamos a escribir un discurso retórico o vamos a realizar un análisis retórico, tenemos que saber que no sería la primera vez que, o por lo menos que el siglo XX no es el siglo que descubrió este tipo de análisis. Más bien es algo bastante antiguo. Y aquí hay que recordar a Joachim Burmeister. Joachim Burmeister escribió en 1606 Música Poética. Música Poética es uno de los libros que verdaderamente es fabuloso que todos los músicos lo podamos conseguir leer y estudiar, porque es el primer libro o una de las primeras obras de su género. ¿Qué género? De los libros que hablan sobre análisis. Es este tema un poco complicado porque generalmente los análisis nosotros nos mostramos un poco reticentes a hacerlos como músicos. Hay que hacer teoría y nosotros solo queremos tocar y es algo bastante común, pero es importante que lo hagamos. Y esta es una de las primeras piezas, esta es una de las primeras obras que dedican su saber precisamente al análisis. Y aquí es un poquito de lo que hay que comentar. Obviamente es una de las primeras obras de su género, pero ¿qué es lo que analiza? Analiza obras corales del compositor Orlando Di Lasso. ¿Y cómo las analiza? Pues las analiza utilizando primero divisiones retóricas fundamentales, como el exordium, como la confirmación y como el epílogus, pero también analiza otro tipo, con otro tipo de figuras o de divisiones retóricas, que para el caso de la conferencia en este momento es mejor no comentar todavía. Pero si alguien está interesado en este libro, pues, lo puede descargar de manera gratuita en IMSLP y es un súper libro. Ya que hemos hablado acerca de las partes preliminares de la elaboración del discurso retórico, encontramos en esta elaboración la intención, la disposición, la elocución, la memoria y el accio. Sin embargo, voy a hablar un poco sobre las dos disposiciones que son más comunes y que son elementales de conocer. Vamos a hablar de la disposición ciceroniana y de la disposición aristotélica de una manera muy rápida. Pero también esto es importante. En El buen maestro de capilla, que escribió Johannes Mattheson en 1739, describe que las divisiones retóricas pueden ordenarse en un exordio, en una narratio, en una proposición, en una confutatio, en una confirmatio y en una peroratio. Y esto es a lo que nosotros llamamos la disposición ciceroniana. Y esto también nosotros lo podemos encontrar en El buen maestro de capilla de Johannes Mattheson, escrito en 1739. Esto es muy importante también, porque si nosotros vamos a tocar, analizar o estudiar simplemente música que corresponde a estos siglos, el siglo XVIII al siglo XVII, es muy importante nutrirnos con los métodos, con los ensayos que escribían los compositores y los tratadistas de esa época, para poder saber cómo era que visualizaban, que pensaban, que sentían la música. Porque analizarla con métodos modernos también es muy funcional, pero qué mejor si tenemos los métodos con los cuales se hacían las piezas en aquellos momentos. La otra disposición es la aristotélica, que tiene muchísimas menos partes. Solamente tiene estas tres partes. Un arche, que es el introitus, el meson, que es el centrum, y la teleute, que es el exitus, que traducido al español nosotros podríamos decir que es la introducción, el centro o el cuerpo del discurso y la salida. Vamos ahora a hablar un poco de las ideas
artísticas y del pensamiento artístico de dos épocas diferentes, porque es muy importante para lo que vamos a hablar en un momento. Una de las concepciones artísticas más importantes del Renacimiento era precisamente basar todo en las razones, en la razón, en las proporciones matemáticas, en todo lo que pudiera ser calculado de manera numérica. Y esto es muy importante porque este pensamiento trasciende al arte. Y por eso tenemos, en este caso, gracias a Miguel Ángel, un David que es perfecto. Por donde lo queramos ver, es un humano perfecto. Todo su cuerpo, su rostro, su cabello, y todo está calculado de acuerdo a proporciones. Es una escultura magnífica, es una escultura maravillosa y perfecta. Vamos a mirar su rostro y voy a hacer el comentario. Esta disposición artística tiene que ver con algo que se concebía en este último siglo del Renacimiento, que era la contemplación. El arte debe de servir para la contemplación, para la admiración de las deidades o de las grandes personas, pero al final de cuentas, para la contemplación. Y eso es algo que cambia rotundamente a principios del siglo XVII. Vamos a mirar ahora esta escultura de Gian Lorenzo Bernini. Es también el David. Voy a hacer la referencia para quienes tal vez no la conozcan. Estas dos esculturas hacen referencia a el mito de David y de Goliat, donde David vence a este gigante con una piedra y una onda, solamente. En el primer David no es para nada sencillo reconocer que estamos mirando a un hombre que está a punto de tener una batalla con un hombre gigante, con un hombre que le gana en altura, le gana en fuerza, que lo puede aplastar. Por lo tanto, David debe de tener miedo, pero al mismo tiempo mucho arrojo, mucha valentía. Y esa es la grande diferencia entre el David de Miguel Ángel y este de Gian Lorenzo Bernini. Este es el rostro de este David. Es un rostro que está a punto de lanzar la onda, que está contrayendo los labios, que está contrayendo la parte del ceño y que el cabello en este caso sí lo tiene un poco disparatado. Y esto es muy importante para comprender por qué la música del siglo XVIII y por lo tanto también la música del siglo XVII y la del siglo XVIII son como las conocemos. La diferencia entre estas dos partes, entre la situación del Renacimiento y la del principio del siglo XVII o el principio del Barroco y el siglo XVIII, es que una es precisamente contemplativa y la otra es dramática. La otra va a los excesos, a ser completamente exagerada. Y esto lo vamos a ver en un momento más, precisamente cuando analicemos un poquito de Monteverdi, por ejemplo, o incluso Mozart. Ya que hemos hablado de las 5 partes preliminares que define Bartel para hacer un discurso retórico, sabemos que existen la invención, que es la idea, la disposición, que es nuestra manera en que vamos a disponer el texto, la manera en que lo vamos a organizar. Después tenemos la parte de la elocución. Y es cuando nosotros desarrollamos nuestro texto o cuando elaboramos la idea, cuando la volvemos cada vez más compleja. Y aquí es donde entra la figura retórica. La figura retórica es una desviación
del hilo de sentido dentro de un discurso, nos dice el maestro Rafael Palacios. La retórica tradicional llamó figura a la expresión apartada del uso gramatical común, cuyo propósito es lograr un efecto estilístico, dice Elena Beristain. Y la figura retórica en la música consiste en toda alteración, excepción, contravención que logre la atención del escucha de manera amable, aguda y profunda, dice Jorge Becerra. Las tres definiciones que hemos escuchado nos hablan de desviaciones, de alejarnos de cierta manera de lo que venimos hablando en nuestro discurso. Y ahora es el momento en que nosotros podemos pasar de esta sensación de estar solamente en la parte literaria a la música. Regresando al sentido de la concepción contemplativa, nosotros podemos saber, y bueno, sabemos que mucho de la música renacentista consiste con un contrapunto severo, muy severo, tradición de Tintoris y de Sarlino, siempre darle importancia y relevancia a los acordes consonantes, a las consonancias, a todos los acordes que tengan una quinta, porque es lo más importante. Y son el punto de partida para cualquier razón que podamos hacer. Por ejemplo, la tríada mayor. Podemos partir desde ahí para poder generar y unirlo con otra tríada mayor por medio de elementos contrapuntísticos como la nota de paso, como la nota de bordado e incluso como la nota de suspensión, que son elementos contrapuntísticos muy, muy severos a la hora de utilizarlos, como decían Sarlino y como decían Tintoris. Y esta es la tradición de la cual aprendieron los compositores de principios del siglo XVII. Esta tradición que para nosotros, porque para las personas que vivían a finales del siglo XVI no lo era tanto así, pero esta tradición que para ahora nosotros nos suena muy dura, muy estricta, muy severa, en donde no podemos poner un acorde que no sea en estado fundamental o tal vez en primera inversión para poder hacer las partes estructurales de nuestra pieza. Y eso es muy importante. Bartel define varias figuras retóricas. Define figuras que son de repetición melódica. Define figuras que son de repetición armónica. En la repetición melódica, la melodía es la que tiene que ver con la repetición, con cómo vamos a decir las cosas. En la repetición armónica son entes córdicos los que se están repitiendo. Las figuras de fuga se refieren más bien a estas figuras que son de imitación. Las figuras de representación, que son, vamos a hablar de una figura retórica de representación en esta conferencia, son aquellas que representan situaciones que tienen que ver un poco con la música o absolutamente extramusicales. Las figuras de disonancia o de desplazamiento son estas figuras retóricas que funcionan agregando sonidos que son extraños al acorde que está funcionando. Lo mismo que el desplazamiento es agregar por desplazamiento rítmico sonidos que son ajenos al acorde que está funcionando en ese momento. Las figuras de silencio e interrupción pues tienen que ver con la manera en que nosotros organizamos los sonidos y los silencios y cómo a veces detenemos la música. Las figuras de ornamentación melódica y armónica tienen muchísimo que ver con las disminuciones melódicas. Y también él define algunas figuras diversas que tienen más o menos que ver con otras situaciones que no están representadas en las figuras anteriores. Aquí quiero hacer una pausa en todo este recorrido precisamente para volver a comentar. En este cambio
entre el siglo XVI y el siglo XVII, nosotros tenemos esta idea del contrapunto severo. Hay que recordar que uno de los primeros tratados de armonía como tales, en donde se reflejan las ideas córdicas de unir acorde tras acorde, uno de los más importantes es el Tratado de Armonía de Jean-Philippe Rameau, pero fue escrito hasta la tercera década del siglo XVIII. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras escuelas a hacer análisis armónicos con números romanos. Y estos números romanos no surgieron en el análisis, en el papel, sino hasta la segunda década del siglo XIX. Y esto nos permite arreglar tal vez una interrogante dentro de esta conferencia. Entonces, si no tenían el recurso de los numerales romanos para poder analizar las partituras, y uno de los primeros tratados de armonía, de las relaciones córdicas uno a otro, surgieron hasta la tercera década del siglo XVIII. ¿Cómo componían? ¿Cómo arreglaban? ¿Cómo hacían las cosas los compositores antes? Dos situaciones muy importantes. Bajo continuo, saber bajo cifrado y sobre todo saber mucho, pero mucho, pero mucho contrapunto. El saber contrapunto como ya lo he comentado, nos permite saber que las relaciones córdicas una tras otra, funcionan conectando consonancias. Y este es el pensamiento, más o menos musical, de finales del siglo XVI. Independientemente de que la música se pudiera volver demasiado cromática, como en algunos ejemplos de Gesualdo, en donde verdaderamente tenemos situaciones muy cromáticas, pero al final de cuentas esos cromatismos terminan siendo conexiones para llegar a otros cromatismos o cosas diatónicas que son absolutamente consonantes. Y es aquí donde entonces nosotros, si siempre tenemos estas situaciones, comienzan a surgir, gracias a las figuras retóricas, acordes que en otros momentos hubieran sido imposibles de hacer. Nosotros ya conocemos, y seguramente de más, esta disputa que había entre Giovanni Maria Artusi y Claudio Monteverdi, donde Claudio Monteverdi escribe disonancias que para Sarlino, que para Tintoris, según Giovanni Maria Artusi, estarían completamente erradas. Incluso Giovanni Maria Artusi utiliza adjetivos descalificativos bastante fuertes para la música para lo que sucede en esta música de Claudio Monteverdi. Sin embargo, es gracias a esto, a estas disonancias que para gente como Artusi son aberraciones, son insultos a los grandes maestros del contrapunto del siglo XVI, son estas las que generaron que dentro de la idea contrapuntística y el sistema que poco a poco iba a ir naciendo y creciendo, que es el sistema tonal, se arraigara. Voy a empezar con la primera de estas, con la primera figura retórica que nos permite, dentro de un contexto absolutamente consonante, con las reglas del contrapunto más severas, tener acordes que tal vez para nuestra modernidad se nos hacen muy comunes, pero que en ese momento fueron la vanguardia, lo más moderno y lo más adelantado que había. La primera de ellas que quiero presentar es la cadencia duriúscula. Traducido de cierta manera, sería cadencia dura. El término duro debemos de comprenderlo en comparación también
con el término suave o molis. Estos dos términos eran muy importantes dentro de la tradición de composición del siglo XVI, molis et durum. Y surgen a partir de los tetracordes, el durum y el molis o el suave. No voy a ahondar en esta situación, pero es precisamente la palabra duro como algo que duele, que pesa, que se puede sentir, que lastima, que roza, que rompe, algo duro, en una contraposición con algo suave que es amable, que es lindo, que puede ser redondo, porque incluso el molis tiene que ver con lo redondo, el durum tiene que ver con lo cuadrado. ¿Y qué es una cadencia duriúscula? Según Dietrich Bartel, es una disonancia en el antepenúltimo acorde de la cadencia que genera, al resolver, otra disonancia en el penúltimo acorde. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una disonancia en el antepenúltimo acorde de una cadencia. 1, 2, 3. Y luego cuando resuelve esa cadencia, en el penúltimo acorde, también genera otra disonancia. Vamos a ver un ejemplo. Sí, esta es una sinfonía sacra, Saúl, de Heinrich Schütz. Es justo el inicio. Nosotros vamos a mirar, el inicio es bastante consonante, tenemos una quinta, o sea, re, re, la, después tenemos otra vez re, re, la, bueno, re, la, re, sigue siendo una consonancia, re, re, fa, una tercera que a lo mejor no es tan consonante, pero que sigue siendo consonante, re, fa, la, un acorde completo consonante, y aquí, bueno, tenemos por culpa de una suspensión una disonancia, pero, ¿sí? Aquí es donde está nuestra cadencia duriúscula. Nosotros tenemos, este es nuestro último acorde. Este es el penúltimo acorde. Y este es el antepenúltimo acorde. La disonancia de nuestro antepenúltimo acorde es esta segunda. El re, mi. Lo que nos da un acorde que tiene una cuarta. Nosotros podemos decir que esa cuarta es una cuarta por suspensión, ¿sí? Que esta cuarta es una cuarta por suspensión. Entonces, podemos decir que esta cuarta está bien preparada. Sin embargo, el problema es la disonancia que sigue. Y por eso se llama cadencia dura. Nosotros tenemos un acorde que tiene una tercera y una cuarta al mismo tiempo. Esto. Y este es un acorde que verdaderamente genera muchísima disonancia. Voy a tocar esa cadencia para poder tener una idea más o menos. Después voy a poner el ejemplo musical ya con una guía auditiva. ¿Qué es esto? Eso es tocando las tres notas que están ahí. Y ahí ya agregué un si bemol, etcétera, etcétera, y una cadencia más. Y es eso, ese acorde que nosotros para esta modernidad tal vez podríamos decir, bueno, ese acorde es un la mayor o es un re o es un la mayor tal vez, pero tiene esta disonancia de re que generaría una onceava que es muchísima disonancia. Sin embargo, nosotros ya sabemos, ¿sí?, que esa disonancia es parte de una cadencia duriúscula. Y esa es la influencia que tiene la cadencia duriúscula en esta sección de la armonía, ¿sí?
Voy a poner el ejemplo.
Ok. Bueno, de esto yo suplico tal vez una disculpa porque no hay manera de poder reproducir los ejemplos, cosa que no sucedía en la prueba que hicimos. No sé qué ha sucedido de que no puedo hacer los ejemplos. Entonces, creo que lo que voy a hacer para poder mostrar los ejemplos mientras ustedes pueden ir mirando esta situación, pues mejor, ¿cómo sería aquí? Vamos a ver un ejemplo, el documento. Para tener para poder tener esta situación en ambas partes, bueno, lo voy a tener que transmitir de esa manera, o sea, sin que sea en pantalla completa. Y me gustaría tocarlos todos, sin embargo, algunos son versiones orquestales más complejas, entonces por eso quería yo hacerlo más así, pero por lo menos lo voy a poner así. Pero entonces, recapitulando, para que lo ponga yo de esta manera, recapitulando, esto es lo que genera una cadencia de Briúscula. El tener un acorde es completamente fuera de cualquier situación que hubiera planteadose en el contrapunto de finales del siglo XVI. Cualquier situación. Voy a cambiarme de teclado para poder tocar el ejemplo de una manera más holgada. Entonces, sí. Y aquí está la disonancia. Y toco los últimos dos compases. Esa es la cadencia de Briúscula. Y de estas situaciones, en ejemplos se van a encontrar ustedes muchísimos en música del siglo XVII. Muchísimos, muchísimos. Entonces, vamos a seguir adelante con la que viene el antistecón. Bueno, el antistecón, ¿sí? No sé si... muy bien, ya está todo bien funcionando. El antistecón es una disonancia que sustituye a una consonancia esperada. Usualmente es el resultado de que la melodía se prolongue, que prolongue su sonido mientras que el bajo se mueve o el bajo cambia. Para este ejemplo, voy a citar un extracto del Lamento de la ninfa de Claudio Monteverdi. Dice nuestra definición que es una disonancia que sustituye a una consonancia esperada. Usualmente es el resultado de que la melodía se prolongue o el sonido, de que la melodía se prolongue su sonido mientras que el bajo cambia. Esto es muy importante porque aquí tenemos ese ejemplo. Nosotros tenemos esta nota sol sostenido que se prolonga al cambiar este acorde. Obviamente ahí no tenemos escrito escrito de manera tal, ningún acorde. Tenemos pero el bajo continuo, pero el continuo va a llenar esto con acordes. Y si bien no tenemos ninguna anotación en el cifrado o para la cifra de parte de Monteverdi, no tenemos ningún 6 o un 5 o un 4 que resuelva 3 o situaciones por el estilo como la que nos encontramos en Schütz. Nosotros podemos saber que este acorde puede llevar quinta o sexta, que este acorde de mi es un acorde en estado fundamental o un acorde con quinta y este es un acorde con quinta. Pero además de tener una quinta, este acorde va a tener una tercera. Y el resultado
que definitivamente para los estándares de finales del siglo XVI no existiría. Porque a pesar de que estuviera prolongado por medio de una ligadura o de una prolongación, aunque fuera nada más rítmica, ese acorde es demasiado disonante. Y dentro de un primer pulso, el primer parte del tactus regularis, no podría estar. Este acorde es un acorde con séptima mayor, un acorde menor con séptima mayor. Y es terrible, es un acorde terrible. Pero todo lo podemos comprender por culpa del contexto de la palabra. Lo que está comentando la ninfa en esta situación, en el lamento de la ninfa, es algo muy doloroso. Alguien la traicionó y ella está teniendo una queja hacia los dioses de esta persona que lo ha traicionado. Por lo tanto, es muy claro por qué Monteverdi utiliza este acorde. ¿Sí? El contexto sería: por favor, regrésame a mi amor así como era antes de que me traicionara, antes de que yo me diera cuenta de la traición. Como era antes. Y obviamente la situación de la idea retórica es la que nos genera este acorde. Vamos adelante, porque también digo, a pesar de esta situación del problema técnico que hubo, creo que debo de hacer un poquito más, acelerar un poco para las conferencias que siguen. La hipotiposis. La hipotiposis es una figura retórica que representa de manera vívida imágenes que se pueden encontrar en el texto al cual la música está acompañando. Esto también tiene una definición que puede ser un poco más sencilla. La representación de ideas extramusicales. Representar cosas que definitivamente no pertenecen al ámbito musical. Como representar con la música pajaritos o representar con la música una tempestad, un mar tempestuoso. Esas serían hipotiposis. Pero vamos ahora, de nuevo, voy a utilizar como ejemplo a Claudio Monteverdi y el mismo lamento de la ninfa. Antes de que la ninfa comience a cantar, ella es precedida por tres varones que cuentan un poco de la historia, que cuentan un poco de qué va a tratar la historia. Y esto es muy importante, porque ellos hablan de que es una ninfa, de que es una doncella que acaba de salir de su casa, que está muy triste, que anda deambulando y que en su pálido rostro se puede ver su profundo dolor. Y Claudio Monteverdi, para representar ese dolor con esta hipotiposis, escoge estos sonidos: fa, mi y sol sostenido. Para la palabra suo. Para la palabra dolor es algo todavía más inconcebible y algo que podríamos tener pensando en épocas modernas de manera muy, muy subjetiva. Un acorde que tiene fa, re, fa natural, re y fa sostenido para la primera sílaba de dolor. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos acordes. El hecho de tener estos dos acordes en ese lugar y con esa palabra en particular nos dice que Monteverdi está utilizando esta figura retórica, la figura retórica de la hipotiposis. ¿Por qué? Porque el dolor, independientemente de que sea algo que podemos generar con la música o podemos decir con la música,
definitivamente sigue siendo una palabra que corresponde al contexto extramusical, el dolor, pero lo está representando de una manera bastante elocuente. Un acorde que tiene una séptima y una novena, una séptima mayor y una novena mayor, y después un acorde que tiene una octava aumentada y una sexta. Esa terminología solamente la podemos encontrar, así como lo estoy diciendo, en situaciones bastante modernas. Pero esos acordes ya habían sido utilizados mucho tiempo antes. Y son gracias precisamente a esta búsqueda del dramatismo que la retórica también que la retórica ofrece para tener más dramatismo todos sus recursos. Un poco más adelante, un ejemplo más o menos, no tan común, bueno, más o menos común. Este es un recitativo de una cantata de Johann Sebastian Bach, en particular la cantata número 61. En este caso, la hipotiposis quiere enfatizar la exclamación que está sucediendo en este compás. Son los compases 5 y 6 del primer recitativo que tiene la cantata 61. En este lugar no tenemos tampoco una indicación del cifrado, pero nosotros lo podemos deducir mirando que arriba el tenor va a hacer un fa. Y ese fa, sol sostenido fa, son otro acorde que si bien es un acorde que tenemos un poco más familiaridad con él, ¿sí? También es un acorde muy disonante, que genera situaciones demasiado inestables. Es un acorde disminuido con séptima disminuida. Y esto es también muy importante porque la exclamación pertenece a estas figuras retóricas que son hermanas de la hipotiposis, porque están representando algo que es extramusical. La exclamación es un grito, exclamar. Y cuando nosotros tocamos justamente el acorde anterior, sabemos qué tipo de exclamación va a ser ese fa. No va a ser una exclamación agradable, no va a ser una exclamación bonita, va a ser una exclamación dolente, que sufre, tal vez un poco, bueno, tal vez por el registro no tanto, pero podría ser languidecente también. Voy a hacer un poco atrás. Acorde. Tenemos esa situación. Y ese es otro ejemplo de hipotiposis y de cómo la retórica musical nos regala recursos para poder desviarnos un poco del discurso general y entonces enfatizar una idea, como lo dice la definición de las figuras retóricas. Y voy a la última, la elipsis. Esta es una figura retórica que a mí me gustaría mucho comentar. Es muy utilizada no solamente en la música y en la literatura, sino obviamente por herencia. Es muy utilizada en la publicidad, es muy utilizada en el cine, en los cortometrajes y en muchas situaciones que tengan que ver con la persuasión. La elipsis, dice Dietrich Bartel, es la omisión de una consonancia esperada o es una abrupta interrupción en la música. Voy a poner dos ejemplos. Uno, otra vez con Claudio Monteverdi, porque tiene palabra, y otro de Wolfgang Amadeus Mozart, donde ya no utiliza la palabra, pero la figura retórica está. El primero es, de nuevo, de Claudio Monteverdi, con el lamento de la ninfa, en los compases números 30 y 31. ¿Sí?
Si nosotros miramos este ejemplo, lo que tenemos es ¿y dónde está esa consonancia que nosotros estábamos esperando? Bueno, no está, evidentemente, pero ¿cuál es esa consonancia? La consonancia que nosotros esperaríamos sería sol sostenido que resuelve a la. Pero Monteverdi decide. Y aquí hay otro acorde que por supuesto escapa por mucho al contexto que le correspondería a un primer tiempo a finales del siglo XVI con toda esta tradición de contrapunto severo. Un acorde menor con séptima menor. Y la resolución está justamente en el siguiente compás. Esto, obviamente, deriva en una situación. Todo tiene que ver con la palabra. Todo, absolutamente tiene que ver con la palabra. Voy a poner el último ejemplo, que es Mozart, la Sinfonía número 40, el segundo movimiento, los compases 43 y 44. Aquí quisiera que primero, antes de que escucháramos el ejemplo, saber cuál es la consonancia que estábamos esperando y que no se nos otorga. Nosotros miramos todo este contexto, podemos saber que tenemos un acorde de Fa, que tiene aquí una nota de escape con un sol, es un acorde de Fa con su séptima, en primera inversión, que resuelve un acorde de Si bemol. No tenemos la quinta, pero sabemos que esa quinta está, la podemos intuir. Y es la nota de Re la que debería de resolver sí. Acá. Justamente a esto. A mi bemol. Pero en lugar de eso, Mozart decide este acorde. Un acorde de mi bemol menor. En lugar de un acorde de mi bemol mayor, de un acorde de mi bemol menor, pero con una séptima menor. Y esto es una elipsis. Todas estas figuras retóricas lo que nos han mostrado es cómo por medio de situaciones que podemos reflejar con palabras o con ideas o con desviaciones de nuestro discurso retórico, ¿sí? Generar sonoridades que no sean esperadas, que sean absolutamente novedosas, nuevas, pero que tengan, sobre todo, un impacto en la audición. Y es un impacto, si nosotros tenemos la palabra, es un impacto muy obvio, porque sabemos que si la palabra dice dolor, pues tenemos acordes con novenas y con séptimas mayores. Pero aún no teniendo palabras, estas sorpresas generan en la audiencia otras ideas también retóricas, como lo pueden ser la duda, como lo pueden ser la suspensio o el suspenso, ¿qué va a pasar? Y de esta manera podemos ser capaces como intérpretes de generar en la audiencia más interés, que estén más interesados en qué va a pasar, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, cuál es lo nuevo, etcétera, etcétera. Con esto
salvo obviamente todas estas dificultades técnicas que se dieron con el audio. Em, yo quisiera agradecer muchísimo a Chantal Pantoja y a Jorge González por la invitación para dar esta conferencia en online, que para mí es muy importante. Y pues si alguno de ustedes en algún momento tuviera alguna pregunta o alguna duda, algún comentario, pues pueden hacérmelo llegar de esta situación, de lo que hemos platicado en la conferencia, pues por medio del festival, para que yo con todo gusto y muy amablemente poder resolverlo. Muchas gracias por haber atendido a esta conferencia dentro del Festival Internacional La